Entremos en materia local. Eh, Nuestra invitada esta mañana es la ex procuradora general de la República, también ocupó una curul en la Asamblea Nacional como diputada. Es una mujer con un currículo extenso, que siempre hace mucha docencia aquí. Fue decana en la Universidad Santa María la Antigua. Es una persona universal en temas diversos, no únicamente en materia de la justicia. Ana Matilde, bienvenida, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y me encanta compartir con Dalia y con Camila. No tienes idea cuánto. Ah, Ya me siento joven. bueno, hay otra joven, dos jóvenes, hay dos damas jóvenes y un caballero joven, ¿no? Mírame bien, Ana Estás en Matilde, franca minoría. absolutamente, pero estoy encantado que sea así. A ver, eh, hay cosas y casos que están ocurriendo en Panamá. Ha llamado mucho la atención eh, que los exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, un exministro que se llama Guillermo Ferrufino, y el señor Giacomo Tamburelli. Eh, Ferrufino se entregó a las autoridades, Tamburelli fue detenido en la calle. Eh, el señor Ferrufino, él y su esposa han sido señalados, han sido condenados a 6 meses, perdón, a 6 años por enriquecimiento ilícito, señor Ferrufino. Y el señor Tamburelli también, pues, tiene una condena ya formalizada. Entonces, lo que ha habido es una aclaración producto de la manera como se ha eximido a un exfuncionario, un alto funcionario de la Caja de Seguro Social. Ahora resulta que tanto Ferrufino como Tamburelli se hablaba que podían lograr algún tipo de arreglo o acuerdo para mantenerse en libertad, pero el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dicho que no califican para una reducción de pena. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, Ana Matilde? Por favor. Sí, bueno, gracias. Lo primero que me gustaría comentar es que pareciera, uno le queda la impresión de que hay una especie de acuerdo porque uno no, estos que se han mantenido escondidos tanto tiempo, ahí se te olvidó en ese listado que también qué casualidad que el miembro del PRD, el ex representante del corregimiento de Caledonia, Ramón, Ashley, Ashley. también de repente pues sí pudo ser capturado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué clase de mensaje es el que se ha mandado que no es público? ¿Sí? Ahí pudiera haber algo que se están entregando o se están dejando agarrar sobre la confianza de que va a venir un trato preferente o un trato diferente. Bueno, enhorabuena que se cumpla porque la certeza del castigo es importante en una sociedad para poder que lo que es el jus puniendi o la capacidad punitiva del Estado ejerza su rol aleccionador, es decir, el rol de coerción, de desincentivar la misma conducta en otros ciudadanos, ¿no? Sobre todo en este caso, en el servicio público. Esa es la principal misión del derecho penal y su sanción, es que el resto de la población se vea en ese ejemplo y que el ejemplo contribuya a la coacción o la coerción del desistimiento de las personas en actitudes delictivas. Eso por un lado. Por el otro lado, es evidente que hay un mensaje de mano fuerte, hay un mensaje de estricto cumplimiento de la ley. Eso lo tenemos que ver si va a ser cierto, que va a ser igual para todos, porque con el inquilino de la embajada de Nicaragua no pasa la misma eh, agresividad ni en el discurso ni en el trato de parte del Estado con su postura frente a Nicaragua y todas las violaciones que hay de Nicaragua como Estado acogente pues de el señor Ricardo Martinelli. Entonces, uno necesita que haya uniformidad en esos discursos que son las políticas públicas, ¿no? Ahora bien, el tema de la rebaja de pena, si bien es una facultad legal y constitucional, está en la Constitución como una de las facultades del presidente de la República, ¿no? Conceder los indultos en caso de delitos políticos,
Creo que la Constitución ahí tiene una coma, lo cual es importante ahí la gramática porque implica que lo otro, que son las rebajas de pena y la libertad condicional, también son parte de sus facultades con el ministro del ramo, ¿no? Es el Ejecutivo. Yo lo que me preguntaría es, ¿cuál es el mensaje que trata de mandar Mulino? ¿Por qué comenzamos? O sea, ¿por qué esta rebaja de pena con un funcionario que ha lesionado una institución que en este momento está todo crispado respecto a la Caja del Seguro Social? Eso puso muchas alertas. Es su facultad, nadie se la discute. Yo creo que el presidente en algún momento ya tendrá que bajar ese ímpetu de querer insistirnos en que él manda y que él es el que puede y lo va a hacer. Eso lo sabemos, hay facultades que no se le están discutiendo. Pero ojalá que en cualquier rebaja de pena que él vaya a aplicar, se tome en cuenta la condición que la ley, el Código Penal establece a la libertad condicional, que es que mínimamente hayan cumplido las 2/3 partes de la pena. Creo que él lo dejó entrever y explicó que Ferrufino y Tamburelli no habían cumplido, pero ni un día en prisión. Pero no sé si ese discurso también lo que nos quería decir es que apenas cumplan un par de días en prisión, entonces sí van a ser merecedores. Yo creo que la administración pública ha recibido golpes muy fuertes en los últimos 3 gobiernos, muy, muy fuertes de malversación, de casos de peculado en general, los delitos que tienen que ver contra la administración pública. Y es un mensaje muy negativo a al servicio público que se salgan por lo fácil que da la ley. Es decir, hay una serie de delitos comunes que no tienen que ver con la administración pública en los que se pueden aplicar rebajas de pena de gente que ya, tú sabes, por otro tipo de delitos, que pudieran bien terminar de cumplirlos con una libertad vigilada, etcétera, y que le hacen menos daño al mensaje a la sociedad que aquellos que han leccionado los fondos públicos porque son los dineros de todo, sin que eso signifique que estamos cuestionando la facultad legal y constitucional que tenga el presidente. En 5 minutos serías tan amable de darnos tu opinión acerca de un anuncio eh, que hizo el presidente de la República, donde está diciendo que se está evaluando practicar el toque de queda en Colón y San Miguelito ante los niveles de peligrosidad y de criminalidad, etcétera. En este país, en esto que estás hablando, de los que están privados de libertad, en Panamá actualmente hay 27.000 personas en esa condición. Ojo, hace un año las personas que estaban privadas de libertad eran 15.000, de acuerdo a las estadísticas que he visto. Entonces, un toque de queda en estas dos áreas que son reconocidas como peligrosas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué evaluación tú le haces a esa decisión, Ana Matilde? Sí, bueno, siempre hay que buscar un equilibrio entre dos derechos o garantías constitucionales, ¿no? Panamá tiene libertades que están contempladas en la Constitución y la facultad legal que tiene pues los gobernadores y otras autoridades de policía, el presidente de la República para este tema de controles temporales. Lo único que a mí me preocupa de estas medidas cuando son de carácter general es que se criminaliza la pobreza y otras condiciones de vida de áreas marginadas y marginales, es decir, que quedan en la periferia y que están olvidadas de las oportunidades, de personas que por sus condiciones de pobreza y condiciones de marginación están en la calle viniendo del trabajo a las horas del toque de queda o tienen que salir a las horas del toque de queda o por otras circunstancias también están en la calle. Entonces, un poquito hay que ser en esto muy cuidadoso. Mira lo que ha pasado en El Salvador, la cantidad de jóvenes detenidos a los que se les ha violado los derechos humanos solamente por la presunción de que eran parte de algo porque no se les ha podido probar y ya están en unos niveles en los que eso está causando o propiciando suicidios y otras condiciones graves en una sociedad que hay un segmento de la población, el que tiene que ver con todo el movimiento económico, aplaudiendo porque no le importa, porque no son sus hijos a los que se le están violando los derechos humanos. Y esto es lo que en teoría se conoce en la doctrina que maneja todo este tema del discurso de mano fuerte y mano suave y el combate a la criminalidad, que tiene que ver con la criminalización de la pobreza. Es decir, cuando tú aplicas medidas de este tipo de carácter general, suele ocurrir que violas derechos humanos de personas que no tienen nada que ver con la conducta delictiva.
no es tan fácil como decirle, bueno, usted enciérrese en su casa, si usted no está cometiendo delito, enciérrese. Hay personas incluso que en su entorno familiar corren más peligro que fuera. Entonces, hay personas que son víctimas doblemente. Son víctimas en sus hogares cuando se les encierra obligatoriamente y son víctimas cuando salen a la calle. Así que hay que ser, yo diría, hay que tener cuidado de establecer un balance, que sean temporales, muy focalizadas y que una vez, porque además la inteligencia del país debe saber quiénes están financiando las pandillas de los barrios que tienen los barrios calientes o encendidos y saben perfectamente de dónde sale la plata. Entonces, yo pensaría que hay que hacer un trabajo más fino, un trabajo combinado con la inteligencia para no afectar de manera general a una población que ya está lastimada por sus condiciones de marginación. Mira, un Sí, minuto. yo no veo viable esa medida que tomó el gobierno, aparte de que, y lo hemos discutido antes, cuando anunciaron el de los menores de edad, asume que es que nadie comete delitos antes de las 9 de la noche. Aquí hay gente que recientemente a alguien lo mataron enfrente de una estación de policía, no a 3 kilómetros, no en una vereda, enfrente de una estación de policía, recientemente a plena luz del día. Entonces, creo que es una medida que le facilitaría algunas cosas a la policía, pero esa no puede ser una razón para encerrar a toda una población. O sea, un toque de queda tiene que ser en circunstancias muy particulares, que ahorita no se me ocurre una que la podría justificar en estos momentos. Entonces, no veo por qué han llegado a eso. O sea, Porque además no veo. va a afectar muchos negocios, va a afectar la economía, se va a ver maltratada. No, una persona no puede ir a hacer súper en la noche, Por eso. tiene que tener, no puede ir a cenar a casa de su mamá, no puede, ¿me explico? No, Sobre todo es no, que hay que pensar que las condiciones de vida en ciertos barrios donde se quiere aplicar de por sí te marginan, o sea, solamente que la parada queda tan lejos de tu casa que aunque tú llegues al bordecito de la hora, vas a estar caminando a la hora que viene la redada. La Mm. pregunta es, ¿qué es lo que están buscando? Si eso tiene un objetivo directo y la medida es temporal, está bien porque proteges a una población que no está inmersa en el fenómeno, es víctima del fenómeno, pero no está como actor del fenómeno. Ahí veo Eh, que yo si no es ven- temporal, eso, y muy focalizada, la verdad no, o sea, los rendimientos, porque además también hay que ver las estadísticas. Mira, yo estoy casi segura que, y nosotros ya tuvimos este enfrentamiento, yo como procuradora y Mulino como ministro de Seguridad, yo me encontraba precisamente en la asamblea debatiendo. Pero cuéntanos esa anécdota, sin estar, y disculpen que tengo compromisos comerciales y tú lo sabes, ¿no? Bien, Ok. esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Estamos analizando diversos temas de interés nacional, sobre todo haciendo docencia. Ese es el principal objetivo de este programa, para gente inteligente, gente pensante. Hay cosas que nos pasan frente a los ojos y a veces no las vemos, pasan inadvertidas. Lo que no puede pasar inadvertido son ciertas medidas y decisiones que se han tomado, sobre todo el anuncio del toque de queda en Colón y San Miguelito. Está siendo evaluado. Ojo, no es que se ha dicho esto va, no. Ha sido prudente el gobierno al decir estamos evaluando, pero esto es lo que es. Entonces estamos nosotros analizando. Usted, Ana Matilde, iba a contar una anécdota cuando usted era procuradora Sí, general de la República. son temas de estilo también y de posturas, ¿no? Que veo que en el tiempo no se han superado. En aquel momento yo como procuradora me presenté a la Asamblea porque ejerciendo una facultad constitucional que pocos procuradores han ejercido en el tiempo, que es que se tiene derecho a voz en toda norma que impacte el que tenga que ver con el tema de persecución criminal o cualquier otra norma. Al punto que voy es que en aquel entonces el ministro de Gobierno que era José Raúl Molino, de Seguridad, De el seguridad. ministro de Seguridad, él proponía el aumento de las penas para los menores de edad. Y yo fui a la Asamblea a sustentar que solamente el 2% de los menores de edad cometen delito. Entonces, todas estas cosas tienen que ser científicas, porque si tú tomas medidas de carácter general, suele ocurrir que cuando las generalizas, afectas bienes que son tutelados también por la Constitución. O sea, bienes superiores, también te metes con ellos. Entonces, cuando tú haces despliegues de mucha fuerza y mucho rofeo y mucha amenaza, tienes un riesgo aún mayor.
Si después de tu despliegue, como el que se vio ayer, antes de ayer, no sé, que un poco de camiones o de estos entrando un área de San Miguelito, si después de ese despliegue que le manda el mensaje al criminal es llegó la guerra, y eso es para lo que ellos se han estado preparando y es lo que les gusta en ese mundo entre la droga, el crimen, etcétera. Si tú no los logras extirpar, si tú no los cortas de raíz, se levantan más fuertes, porque ya conocen tu capacidad bélica o conocen tu capacidad de respuesta o de reacción como Estado, que es mucho también lo que yo le señalo. Calibra, ¿no? Te pueden calibrar muy bien hasta donde tú puedes llegar. Claro, claro, eso tiene un riesgo enorme en materia de seguridad, porque ¿cuál sería tu siguiente paso? O tú nos estás acostumbrando como sociedad sitiar Colón en la forma que lo hicieron. Algunos aplaudirán en el momento, sí, está muy bien, pero cuando vengan los debates por el seguro social, cuando venga la protesta, entonces, ¿qué es? Ya tú me acostumbraste a un régimen de excepción porque tú lo sacas por cualquier cosa, sacas la carta de la violación o limitación de garantías y de derechos. O sea, ¿tú qué me estás diciendo? Que me tengo que acostumbrar a que el estado de excepción es tu carta útil para cualquier protesta, cualquier manifestación. Entonces estamos hablando no solo de criminalizar la pobreza, sino de la criminalización de la protesta social también. El disenso. Adelante, Dalia. Sí, justamente sobre ese tema quería comentar. Ahora que hablábamos de las reducciones de pena, mencionaba que eso es potestad del presidente y que eso se le respeta. Creo que ha quedado claro que el presidente ama sus potestades y las considera suyas y o sea, como fue, y lo dijo tal cual con el tema del procurador, ¿no? O sea, esto es potestad del presidente y yo no tengo por qué consultarlo con ningún pacto, con ninguna persona, con ninguna sociedad civil, esto es potestad del presidente. Lo cual, permíteme ahí, lo cual fue un grave error porque en realidad la potestad es del gabinete, el presidente con el gabinete. Pero bueno, eso es una sutileza que no deja de... Eso es una sutileza que nos cuenta un poquito cómo está, tal vez cómo se están llevando a cabo algunas decisiones. Sobre el despliegue que se hizo ayer y no sé si llamarlo una amenaza o un preview de lo que podría venir con el toque de queda en estas áreas. Yo creo que es particularmente preocupante por lo que mencionaba Ana Matilde. O sea, tenemos el país en un momento donde se van a empezar a discutir y sabemos que vienen discusiones álgidas, pesadas y políticas. La Caja del Seguro Social. Más adelante, el próximo año, yo no creo que lo de la mina no se vaya a discutir en la primera mitad del próximo año, porque hay muchos intereses de que eso se resuelva de un lado y para el otro. Entonces, son dos temas que pueden generar reacción social y ya nos está diciendo, o sea, ya nos han mostrado como sus cartas, ¿no? Esto es lo que podemos hacer y irnos acostumbrando a que vemos policías, o sea, la militarización de la fuerza pública en un país donde no hay, en teoría, milicia, muy comillas. Por constitución, discúlpeme. Por constitución, claro, pero ir viendo estos despliegues y estas cosas en momentos cuando sabemos lo que viene, a mí no me parece casualidad. Sobre el toque de queda, yo pensaría que sí, puede ser una medida de acompañamiento a otras cosas. Decir, ok, vamos a hacer este toque de queda porque la idea es hacer esto y esto hasta tal fecha. O sea, que sea parte de una estrategia real y que el toque de queda no puede ser la solución. O sea, no puede ser, no es que hay un problema de criminalidad, toque de queda. No, el toque de queda tiene que ser una de las herramientas que se utilizan para enfrentar el tema de la criminalidad. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber, porque yo no las he visto, no sé si existen cifras de si el toque de queda con los menores de edad ha dado un resultado. O sea, sí, porque ya tenemos ya ratito con ese toque de queda en San Miguelito y en Colón para los menores de edad. Entonces yo quiero saber, ok, muéstrame las cifras de homicidios, cómo han variado, o las cifras de ciertos delitos, no sé cuáles estaban tratando de impactar, para saber si ha tenido un impacto positivo de alguna manera en la comunidad esa medida, o si están las cosas iguales y ya han pasado más de un mes, ¿qué estás haciendo con ese toque de queda? Es bien importante el enfoque que además es moderno, es nuevo. Ustedes crecieron en una sociedad democrática. O sea, bueno, con todas sus falencias, sí, pero obviamente ustedes aman las libertades. Yo les pregunto, ¿qué pasa si mientras tú aplicaste esas medidas no tuviste las otras, como dice Dalia, si no son complementarias a otras que tú ya
ejercitaste o desarrollaste para tener planes, programas y actividades que durante este periodo de toque de queda fuiste afilando para que una vez que tú sueltas ese dique no haya un desbordamiento, porque entonces, ¿qué va a pasar? Todo el que estuvo reprimido, ¿verdad? Vuelve a salir porque no ha pasado absolutamente nada que cambie su vida. ¿Qué actividades alternas le diste para que no vuelvan a coger la calle o no vuelvan a estar en asocio con las pandillas? Si no haces nada colateralmente con la medida nada más sirvió para agarrar a un grupo, pero van a volver a estar en la calle, porque a menos que tengas un acuerdo también de esta naturaleza de soy yo y mando yo con lo judicial y te judicialicen todas esas aprehensiones, que yo pensaría que eso es imposible en un Estado de Derecho, salvo que empiece a imperar el control también en el espacio judicial, entonces lo vas a tener otra vez en la calle. Entonces, ese es el punto, ¿no? Son varias medidas las que hay que tomar y no esa como única medida, ni como la medida estrella, porque no hay que olvidar, lo que pasa es que ahora él tiene a su lado a gente que antes criticaba esto, entonces están muy calladitos, pero hay gente que abogaba por derechos humanos y que porque la militarización del país, pero ahora como están cerca de Mulino y están nombrados en su gobierno, ahora no dicen nada de la violación de derechos humanos. Eso es exactamente lo que quería comentar. Cuando decimos que nuestra generación, o sea, nos dicen nosotras que crecimos en democracia, que amamos nuestras libertades, yo creo que parte de la apuesta de un gobierno como el que estamos viendo, de mano dura, despliegue de fuerza, es apostar porque la gente tal vez no tiene tanta conciencia de cuáles son sus libertades y que si le quitamos las libertades a unos... Dalia, y que cojan miedo, porque te están avisando desde ya, entonces empiezan las mamás en la casa. Oye, ten cuidado, ¿para qué manifestación tú vas? Cuidado con mira cómo sacaron la policía la otra vez. No, tú no vas. Así, ¿no? Y empieza el psiquismo colectivo a cambiar, porque desde ya yo te estoy como el que tiene un perro, primero se compró un Doberman, después trajo un Rottweiler, y de repente tiene un Pitbull. Ya los vecinos están espantados, que antes era un vecino roncón, pero ahora resulta que no solo es vecino roncón, sino que compró perros. Y después de que compró perro, el tipo tiene un arma y dispara por la noche. Entonces, imagínense lo que ese vecino significa. Bueno, así estamos viviendo, con ese rofeo constante de yo mando y si tengo que ser dictador para resolver, no importa, y etcétera. O sea, todo esto es una ideología de gobernar. Y lo digo en función de lo que viene con la Caja del Seguro Social. Y perdónenme que ate las cosas, pero nada es aislado. Todo tiene un contexto, todo tiene efectos prácticos, todo tiene una relación en una sociedad, todo tiene una relación. Entonces, no podemos tampoco estar como fácilmente aceptando todas las medidas que pudieran ser extremas como regulares y normales, porque el día que nos caiga a nosotros, porque sintamos la necesidad de salir a protestar, estamos también enredados. Permíteme nada más para hacer una precisión histórica, ya que estás trayendo a colación, cuando se involucra a los ejércitos en la lucha contra el narcotráfico. El expresidente Felipe Calderón, doy nombre y apellido, Felipe Calderón de México, decidió en el año 2006. Dice, ¿saben qué? Este es el presidente que va a acabar con el narco. Y mandó al ejército a combatirlo en Michoacán. ¿Sí? ¿Adivinen qué? Lo que hizo fue que recrudeció, aumentó exponencialmente eso. De ahí la medida precautoria de tener muy claro lo que decía Ana Matilde. Eso le permite al narco o al crimen organizado medir hasta dónde tiene capacidad de fuego, hasta dónde tus estrategias funcionan, y ahí entonces viene el peligro. Ese incendio forestal, digo forestal nada más para ponerlo en un contexto, de México, que tomó Felipe Calderón, hoy la están pagando los mexicanos. Incluso López Obrador tuvo que buscar la manera de ver cómo retrocedía en eso, y ya que tiraste toda la carne al asador, cuando la sacas no siempre sabe bien. De ahí la precaución. Miren, la criminalidad en Panamá, el narcotráfico y el crimen organizado son jinetes apocalípticos que están transitando por las calles de este país. Eso que tú decías, Matilde, la inteligencia debe saber quiénes son los jugadores, los grandotes, no los que agarran por ahí, los que se dedican a lo que en México llaman el narcomenudeo, los que venden una bolsita de marihuana, yo no sé, una bolsita de cocaína, lo que quieras, los grandotes, los que están detrás de la operación, esos son los que no se ven. Siempre decía Murgas que los narcotraficantes profesionales no prueban la droga. Claro, ellos son
ellos son empresarios. Es que no Sí, han son terminado de entender que el drama del narcotráfico, igual que el tráfico de armas, es un drama mercantil. No es un drama solamente de criminalidad de consumo. No, lo que pasa es que, y para Panamá son presiones muy fuertes, y es lo que yo digo, o sea, tenemos que estar preparados. Nosotros estamos en la cintura más estrecha de un territorio que tiene la presión más fuerte de los productores más altos del mundo, están en el sur y los más grandes consumidores están en el norte. Nosotros estamos en el tránsito obligado, por lo tanto, esa presión que nosotros estamos viendo en Colón, provincias como Colón, la criminalidad que se ve en Chiriquí, la criminalidad de la ciudad de Panamá y la migración irregular del Darién, están muy vinculados también al transitismo para el crimen. O sea, lo que Panamá ofrece como país de tránsito, su hub, su conectividad, su accesibilidad a los puertos, a los mares. Nosotros los puertos más principales de salida de la droga de Colombia y del sur están vinculados con Panamá y el archipiélago criminal que aquí se ha construido. Si tengo un corte comercial, se ha mercantilizado, ¿ok? Es un gran negocio. Tal vez Ya junto hace mucho a la ya. industria, tal vez junto a la industria de las armas, de los armamentos, el narcotráfico creo que se está disputando la medalla de oro. Me da la impresión. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, Ana Matilde Gómez, abogada, ex procuradora, ex candidata presidencial. Ana Matilde, es un placer siempre tener en el programa, pero yo quiero ahora cambiar el tema. Este es un programa que para nada es monotemático. Tenemos la virtud de tocar varios temas, sobre todo los más sensitivos. El presupuesto general del Estado fue presentado por el ministro Chapman, Felipe Chapman. A ver, tuvo que retirarlo por diversas circunstancias. Primero, que se entregó tarde, debe haber sido en el mes de agosto que se entregara el presupuesto. Ese es el punto número uno. Por otra parte, toca un área muy sensitiva que ha sido objeto y sujeto de muchas críticas, que es el tema de la educación. ¿Ok? El recorte que se ha dado en educación es un recorte delicadamente peligroso. Tú fuiste diputada de la República, Ana Matilde, tú sabes cómo se maneja eso dentro de la Asamblea, pero además toca otra fibra muy sensitiva, es que el presupuesto de la Asamblea Nacional se le ha rebajado de 150, que es la aspiración de ellos, 150 a 88 millones de dólares. Tu opinión al respecto, Ana Matilde, ¿qué es lo que tú Sí, interpretas de tu perspectiva? sí, bueno, yo lo primero que debo comentar es que lo que sorprende es que el ajuste que ha hecho el gobierno después de tanta alaraca en el sentido de que va a haber una austeridad, con una especie de rigurosidad en el gasto público, realmente el recorte es más en el rubro de inversión que el de presupuesto. Si bien el de la Asamblea está muy bien, 88 millones, había una aspiración, eso es solamente eso, una aspiración. Claro, Todavía, entonces ya, todavía sigue pareciendo mucho para funcionar. La Asamblea no necesita 88 millones. Pero como nos ponen a hablar de lo aspiracional, quedamos nosotros celebrando lo que ciertamente se le da cuando no es ninguna rebaja, porque o sea, no sé si yo me logro explicar. Lo que trato de decir es que presentarnos ese mundo de lo que aspiraban y ser una cantidad distinta, uno dice qué bien y lo celebra, pero en realidad no hay un ejercicio de austeridad porque entiendo que en funcionamiento aumentó 2 millones. La Asamblea habría que revisar bien esa sutileza allí, de que es cierto, no me diste todo lo que pedía, ya yo lo quedo celebrando, pero es que me estás dando bastante porque además me estás aumentando 2 millones en funcionamiento. Y en términos generales, uno se pregunta, ¿por qué tan riguroso el de la inversión pública, entendiendo que la inversión pública es todo lo referente a arreglar las calles, construir escuelas, construir hospitales, cualquier obra pública sale del presupuesto de inversión. Entonces, ¿por qué allí ahí te apretaste el cinturón tanto si hay muchas obras pendientes y muchas cosas por terminar, que también es una fuente de generación de empleo, y en funcionamiento pareciera que no, o sea, me dice que son las leyes especiales. Sí, eso es un grupo,
pero eso no lo es todo. Entonces, por otro lado, y ya termino con esto para dar paso a las compañeras, es técnicamente preocupa, llama la atención, genera suspicacia que los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas hayan cometido lo que vamos a llamar un error. Eso no es un error. ¿Qué pasó allí que tú no cumpliste con leyes que los técnicos de la Comisión de Presupuestos sí lo observaron y los tuyos en el MEF no? Entonces yo podía resumirlo así. Esto te pasó por estar haciendo lo que te piden o lo que te dicen y no lo que tú sabes hacer. Porque en el MEF saben perfectamente, hacia ahí está el informe técnico que ha rendido la Comisión de Presupuesto. O sea, es hasta una vergüenza, porque realmente no puede ser que haya técnicos más calificados en la Comisión de Presupuestos que los que están en la asamblea, estás la hablando. Asamblea. Sí, que son los que hicieron el informe para el retiro de todas las leyes que se incumplían. Camila, No, y en especial, Dalia había pedido la palabra, disculpa, Dalia, diga. Bueno, sí, es que está el tema, o sea, uno de los principales temas por los cuales echaron para atrás o que se expusieron en esta resolución técnica de la Comisión de Presupuesto a la cual el ministro Chapman, porque ahí también es una decisión política, o sea, la Comisión de Presupuesto lee esta resolución técnica con todas las distintas apreciaciones por parte de los técnicos de la comisión y el ministro Chapman escucha por casi una hora todos los descargos y dice, bueno, perfecto, retiro el presupuesto, venimos dentro de unos días. En vez de sentarse, como quién sabe hubiesen hecho otros ministros o harán en años siguientes, si esto vuelve a pasar, sentarse en una discusión técnica y sustentar lo que inicialmente se había presentado. O sea que la decisión política de no hacer ese enfrentamiento con quienes controlan la Comisión de Presupuesto nos dice mucho. Uno de los temas principales fue el tema de lo que se le destina a educación. Recordarán que después de las protestas que hubo en 2022, que se hicieron estas mesas técnicas en Penonomé y demás, una de las concesiones que logró el movimiento social fue que se destinara el 7% del Producto Interno Bruto a educación. Eso en ese entonces se firmó a ley, eso es una ley, el presupuesto que de hecho, eso se aprueba en 2022, si no me equivoco, estaba por aprobarse el presupuesto de 2023. Para 2024 se le da al Meduca un montón de dinero que ellos no saben, o sea, es evidente cuando uno ve la presentación presupuestaria del Meduca para el 2024 y la ejecución presupuestaria, el incremento que hay, que eso se mete a rubro de inversión y que después se empieza a mover esa plata poco a poco, pero que realmente no se tenía o la capacidad técnica o la visión de planificación para ejecutar tantos fondos por parte del Meduca. Eso es un hecho, porque se ve en cuanto a la ejecución. En la Tomando ejecución en cuenta, Dalia, tomando en cuenta que ninguna institución ejecuta el 100% de su presupuesto, eso también es una realidad. Claro, lo que digo es que cuando se le suman casi 2.000 millones de dólares de un año para otro a una institución de esta manera, en el último año de gobierno, ¿no? O sea, ¿qué hago con esto? O sea, ¿de dónde planifico en base a este presupuesto? Yo pensaría que en base a la ejecución, o sea, que la decisión se hizo en base a la ejecución que se viene de los años anteriores, siendo realista de cuánto se puede ejecutar con las realidades administrativas del Meduca actual, pero es que tiene que haber o sea, se tiene que reconocer que esto es ley de la República. O sea, si no la vas a cumplir, tiene que haber un sustento técnico. Es que eso que tú acabas de decir es lo que hubiera justificado que, por ejemplo, se atrevieran a presentar un proyecto de ley para modificarlo y decir, miren, lo histórico de esta ejecución demuestra que eso fue... No, es que eso vamos poco a poco. No, o decir, ahorita en verdad no tengo qué hacer, estoy recién llegado, no tengo todavía qué voy a hacer con todo ese dinero, pero hay este proyecto, o sea, no sé, o quizá ir presentando una propuesta de qué hacer con ese dinero, para más adelante quizá. Con la ley, porque si no, técnicamente tú sabías que te lo van a rechazar, porque es un cumplimiento de ley, estás violando la ley. El ministro Chapman no lo sabía. Claro, es como dice Dalia, por eso simplemente dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a enfrentar a ti. Tú me dijiste que recorte allí, yo lo recorto, pero eso es ley. ¿Tú quieres que vaya a la asamblea? Ahora es la asamblea la que lo rechazó. Perfecto, ahora voy a hacer lo que yo sé hacer. Ahora lo voy a hacer como lo tenía que haber presentado. Y ahora hay tremendo problemón, porque tras que presentaron el presupuesto un mes tarde, porque esto lo tenían que presentar creo que era como hasta el 10 de septiembre o algo así que tenían para presentar este proyecto. A ver, no, menos, creo que, no me acuerdo.
pero era por allá, era por lo menos un mes tan tarde en presentar este presupuesto. Y ya en teoría dijeron que el presupuesto no lo iban a llevar a sesiones extraordinarias, que solamente iba a ir el tema de la Caja de Seguro Social. Un tema tan delicado. Quedan 2 semanas Ahora, para que la Comisión de Presupuesto revise el presupuesto que va a venir. Ajá, yo no sé qué tan realista es eso. Empezar con esto, hay que ver cuánto tiempo le va a demorar al mes reacomodar ese presupuesto, porque no son 3 centavos. Si ellos dicen que no hay más ingreso, que ellos hicieron el presupuesto en base a un ingreso real y que no hay más ingreso, o sea, que no se pueden sacar los 1.000 y tantos millones de dólares que le dejaron por fuera al Meduca, ellos ahora significa que tienen que sacar esos 1.000 y tantos millones de dólares del resto del presupuesto que ya hicieron. O sea, todos esos números que vimos, así, ellos tienen que ver como un pastel. El presupuesto es como un pastel. Exacto. Y están las 14 instituciones o 20 instituciones, todas en fila pidiendo. Y depende de la política, la decisión de un presidente que se sienta con su ministro de Economía primero y planifican dónde va a estar el grueso. Bueno, este año, ¿dónde yo quiero impactar? Quiero impactar en seguridad, en educación y en salud. Perfecto, ahí va mi grueso. Una vez que yo distribuí eso, si me queda un 10%, un 13%, eso se lo pelean el resto de las instituciones. Así funciona esto. Pero entonces hay que ver a quién le van a pellizcar esos 1.000 y tantos millones de dólares que le corresponden al Meduca. Porque ahora, ¿a quién y cuánto? Okay. Ajá, bueno, sí, ¿a quiénes? Porque a nadie le puedes quitar tanto. Por favor. ¿A quiénes y cuánto le vas a quitar para cumplir con eso? Y eso no le va a demorar al mes 2 días. Sí. Hay que ver cuándo vuelvan a presentar ese presupuesto también. Mira, yo ya invité al ministro Chapman, me contestó que se va a coordinar con la directora de Información de Prensa y Relaciones Públicas, así que espero la respuesta para que el propio ministro nos explique aquí en este programa cuál es el estatus de esta situación que es fundamental, es la basamenta de un Estado para su debida operación con eficiencia. De eso se trata. Ana Matilde Gómez, un placer tenerla esta mañana. Te voy a invitar para el otro viernes. Ok, gracias. Un gusto compartir con ustedes, Dalia y Camila, que me encanta, y al profesor Murgas, a todos y a los oyentes del programa, por supuesto. Gracias. Saludos a los chiricanos allá donde tú estás ahora mismo. Sí. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.